Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta conferencia que la Escuela Judicial ha organizado. Contamos el día de hoy, estamos muy contentos, contamos con la presencia del maestro Francisco Javier Díaz Marina Palacios, quien es un especialista en el tema. Ustedes lo van a ir conociendo a lo largo de esta conferencia. No es para ninguno de nosotros desconocido lo que está ocurriendo en un país que parece ser muy lejano, como lo es Afganistán. Así que la Escuela Judicial, en coordinación con el maestro Francisco Javier Díaz Marina, decidió que era importante que tuviéramos conocimiento teórico respecto a lo que está ocurriendo, el tema importantísimo de un país sin democracia, visto, digamos, desde la perspectiva de un país occidental como lo es México, desde una comunidad democrática como los países occidentales. ¿Qué está pasando en Afganistán? Me parece necesario, urgente e indispensable que conozcamos lo que está ocurriendo del otro lado del mundo para nosotros. Y por ello hemos invitado a un especialista en la materia, que es el maestro Francisco Javier Díaz Marina, de quien me permitiré leer una muy breve síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Perdón, un favor enorme, si me ayudan apagando los micrófonos, Salomón Gorostieta, si es tan amable. Esto es para que evitemos que se vicie el sonido. Les ruego, por favor, mantengamos la cámara encendida y el micrófono apagado. Y las preguntas las podemos realizar a través de la caja de comentarios que está en la aplicación en el ángulo inferior derecho. Si ustedes gustan irlas realizando por ese medio, o bien, si desean hacer uso de la voz, escribirlo también en el chat y con todo gusto al final de la exposición. Muy gentilmente el maestro Francisco Javier nos permite que abramos un espacio para generar preguntas y respuestas, para construir un diálogo respetuoso y sin duda constructivo. Así que, si me permiten, seguiré en la presentación de la hoja de vida del maestro, quien, les repito, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, se tituló con mención honorífica en la especialidad de Instituciones de Derecho Administrativo y maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Cuenta además con una especialidad por la Universidad de Nueva York en sustentabilidad corporativa y con estudios en relaciones internacionales, diplomacia y finanzas. Se desempeñó como abogado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y como consultor de la firma Vázquez Nava y Abogados. En el Poder Ejecutivo se desempeñó como director general adjunto de Coordinación Política y coordinador de asesores del consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Secretaría de Desarrollo Social fungió como director general adjunto de Legalidad y Transparencia. En la Secretaría de Hacienda como coordinador de asesores del titular de la Unidad de Banca de Desarrollo y como director general adjunto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. También se desempeñó como abogado de una campaña presidencial y como coordinador jurídico de representación en el Instituto Nacional Electoral. Fue designado abogado general de Sociedad Hipotecaria Federal, llevando a cabo la representación jurídica de 3 entidades paraestatales. Actualmente es socio de la firma Economic Finance and Law Consulting Group, dando consultoría legal, financiera pública, parlamentaria, administrativa y políticas públicas a empresas e instituciones públicas. Es columnista de los periódicos 24 Horas y El Diario de Querétaro. En la Universidad Panamericana se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho y de Economía y Gobierno, donde imparte las asignaturas de Derecho Internacional Público y de Política Internacional en conjunto con José Antonio Mir. Así que, como ustedes pueden observar, tenemos un ponente que, pese a que es muy joven, tiene ya una larga trayectoria y cuenta con experiencia suficiente, y estamos muy contentos y agradecidos que pueda compartir con nosotros esta hora para escuchar un tema que, repito, es importante, necesario y urgente que estudiemos junto con él. Así que, sin más preámbulo, maestro, por favor, le dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Estoy muy agradecido por el espacio que me han generosamente brindado. Especialmente agradezco a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su amable invitación. Saludo con especial afecto a las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como a mi maestro, el doctor magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien fue mi maestro de Derecho Familiar en el año 2006 y que por la hoja de ruta de vida en otras latitudes me lo he encontrado y hemos platicado y hemos coincidido, y de quien agradezco esta noble invitación. Saludo a todos los integrantes, a todas las personas que nos escuchan en diferentes plataformas, a los estudiantes de la escuela y a aquellas personas que han demostrado interés en la presente. Un segundito, maestro. Julio César Estrada, si nos ayuda a apagar su micro, por favor. Gracias, adelante. No, simplemente agradezco a todas las personas que se están brindando un espacio de la tarde de post-terremoto del día de ayer, para escuchar a un servidor, supuestamente experto en estos temas, pero sobre todo soy una persona que se considera comprometida con las causas que debemos todos abrazar, ¿no? Con la comunidad de las almas, a través de la concordia y el predominio del derecho y sus valores. Saludo especialmente también a mis papás, quienes están por ahí también presentes, a mi socio y amigo, compadre, Emilio Suárez Licona, y algunos amigos y gente que me acompaña esta tarde también, por su solidaridad, por su compañía, para platicar de un tema que deriva lamentable, pero es un tema que nos convoca, que nos une, y que la perspectiva de esta ponencia efectivamente la denominamos un Afganistán sin democracia, pero trataremos de abordarlo de una manera diferente, desde una perspectiva constructiva, a través de ciertas reflexiones que desde hace varios días, en un conjunto de amistades, hemos tratado de idear la mejor manera de presentar algo diferente, porque para eso están los documentales de Netflix, para eso están muchos artículos de opinión de especialistas en relaciones internacionales, y el de La Voz es una persona que usted me presentó como una persona joven, pero soy más que nada una persona inquieta, inquieta y con mucho ánimo y muchos bríos, de compartir con ustedes este espacio de la tarde para esbozar la siguiente presentación. Si quieren, podemos empezar la proyección de la misma. Muchísimas gracias. No sé si todos puedan tener acceso y visualización a la presentación. Sí, ya se está viendo. Perfecto. La denominamos Afganistán sin democracia, ¿no? Y para hablar de Afganistán sin democracia, apelo, en primera instancia, apelo a la teoría esbozada por Nasser, ¿no? Aquel líder egipcio, de los círculos concéntricos. Los círculos concéntricos precisamente es las múltiples pertenencias que él identificó en Egipto, que Egipto era en parte África, en parte Islam y en parte mundo árabe, que es diferente. Y Afganistán, en esa teoría de los círculos concéntricos, pues es Asia Central, con todo lo que implica el mundo antiguo, es Medio Oriente y es Islam también. Entonces, tomemos esto como base, tomemos a mis alumnos de Derecho Internacional y a muchos compañeros les hablo de los temas de las matroshkas. Empezaremos a desglosar estos pequeños temas como pequeñas matroshkas para ir tratando de desentrañar el problema y ver lo que subyace a esta ponencia que denominamos Afganistán sin democracia, ¿no? La siguiente, por favor. Parto de una reflexión que dice: si es mi origen el polvo, cada país es el mío, y los mundos mis parientes. La que sigue, por favor. Como vemos en la presentación que estamos esbozando, actualmente hay más de 1.900 millones de musulmanes, principalmente en las regiones del Medio Oriente, norte de África y Asia Pacífico. Como se ve en la presentación, hay varios
o hay una concentración diferente en Asia, en Medio Oriente, en Europa, en la África subsahariana, en Latinoamérica y el Caribe y en Norteamérica. Eso quiero partir del principio de que nosotros tratamos de asociar al Islam en sí como una generalidad, pero la generalidad presenta ciertos errores, ¿no? Y el error es presentar a los musulmanes o al pueblo musulmán como un pueblo cerrado, como como un pueblo que no está abierto. Y si vemos su diversificación, es precisamente que partimos de un error de concepción, es un error de percepción histórica, porque en sí podemos entender que hay refugiados en muchos países, que hay gente que ha abrazado el Islam por diversas maneras, inclusive cantantes, ¿no? Como Yusuf, el que escribió la famosa canción Father and Son, y otros, Mohamed Ali, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Como todos saben, o es de dominio público, existe una diferencia no solamente entre los pueblos que derivan de la religión monoteístas a los politeístas, ¿no? Hay las religiones que toman el libro que consideramos como semitas, o que podríamos determinar semitas, que abro un pequeño paréntesis, hoy en día se festeja para el pueblo judío una fecha especial al cual le brindo también mi mayor expresión de lazo, de empatía. Pero bueno, hablando de la representación de los musulmanes en el mundo, pues hay una división histórica sobre las interpretaciones de los herederos, ¿no? Entre los sunitas y los chiitas. Y esto ha generado, pues en sí, una mayor concentración y mayores problemáticas en muchas latitudes. La concentración que se genera es principalmente hoy en día derivado de muchos cambios geopolíticos, precisamente en una población 79% de sunitas, ¿no? Que concentra alrededor de 1.500 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Se considera la rama más ortodoxa del Islam y la mayoría de los líderes talibanes pertenecen a esta corriente. Por el otro lado, el 15% son chiitas. Son el segundo mayor grupo de musulmanes, que entre 240 y 340 millones de personas. Iniciaron con una facción política, ya que derivaron precisamente de que algún día llegaría el verdadero heredero de Mahoma, de Mahoma precisamente. El pueblo sunita trae una interpretación específica, ortodoxa, y de ahí se derivan diversas corrientes específicas sobre las interpretaciones del Corán, y como los chiitas en ese mismo sentido, ¿no? Como lo refleja la presente lámina, pues vemos la distribución de musulmanes sunitas en el Medio Oriente y la distribución de musulmanes chiitas en el Medio Oriente como porcentaje de la población de cada país, siendo importante por la teoría de los círculos concéntricos de lo que refleja el eje rector de Afganistán. La que sigue, por favor. Efectivamente, Afganistán es un pueblo que, derivado de lo que hemos platicado, ¿no? Es un país de Asia Central, de Medio Oriente y perteneciente al Islam, de origen tribal, que confluyen a su vez diversas tribus ancestrales, inclusive por ahí hay herederos del paso de Alejandro Magno, las tribus aladas, por un lado, por el otro lado también otros pueblos, los pastunes, que son los más uzbecos, migraciones, etcétera, que han generado pues, que sea una comunidad específicamente tribal, ¿no? Con diversos pueblos con carácter y con ideas de autodeterminación, y que han impedido en cierto grado la consolidación de un proyecto de nación en algunos momentos, pero que también se han unido para defender la autonomía de Afganistán. Afganistán es un estado reconocido que no ha sido conquistado en cierto grado, y que hoy en día
pues podemos entender, y lo vamos a ver en el desarrollo de la presente exposición, que ha librado una batalla contra la propia historia. Es un país bisagra que concentra geopolíticamente dos aspectos. Uno, primero, su cercanía con Irán o los herederos del pueblo persa, más no árabe, ¿no? El pueblo persa, los herederos de Darío, de Jerjes, de todo el mito de Gilgamesh, precisamente. Y por el otro lado, son la bisagra de la India, ¿no? Recordemos que hoy son frontera con Pakistán, pero en su momento Pakistán formó parte de la India y precisamente del interés geopolítico, ¿no? De Reino Unido, ¿no? Entonces, en esta lámina lo que tratamos de reflejar es que Afganistán es el cuarto país con mayor proporción de población musulmana, con el 99.6%, y el séptimo con mayor número de musulmanes. Es decir, ocupa, ¿no? De los más de 34 millones de musulmanes en Afganistán, el 87.2% son sunitas y el 12.5% son chiitas, lo que representa en sí una matroshka de problemas. Son tribales, tienen herencia pastunas, uzbecas, de otros tipos, y bueno, pues el regreso hoy en día de los talibanes a Afganistán podría resultar en un incremento en conflictos religiosos, toda vez que la mayoría de sus líderes pertenecen a la corriente suní, ¿no? Y a un proyecto PAN, denominado PAN, ¿no? PAN significa, como todo el mundo sabe, todo. Y así como hubo un pangermanismo en su momento, un paneslavismo, un panarabismo trazado por Nasser, también hay el ideal de Pakistán de unirse con Afganistán, ¿no? Entonces hay un tema pastún y diríamos un pasturiano, ¿no? Entonces, por ahí podríamos entender por dónde se podrían venir los conflictos o el futuro o el devenir histórico del propio Afganistán. La que sigue, por favor. Históricamente, estas divisiones y los conflictos internos derivados han impedido que Afganistán se consolide como una nación después de décadas de constante disputa de poderes políticos y religiosos. Eso es un decir. Eso es un decir. Señores, señoras, papá, mamá, que están en esta llamada, y todos los demás. Efectivamente, esta es una pequeña o es un intento de una línea de tiempo, una línea de tiempo que reconoce primero la independencia de Afganistán de los persas, ¿no? Con un corredor tribal antiguo que se trazó derivado de la polinización mongola. Hablo del mundo antiguo. Por ahí pasó la ruta de la seda, por ahí pasaron los politeístas, los budistas, la gente del Tao, y precisamente cuando llegan los mongoles, precisamente, también pasaron con sus caballos de una naturaleza atípica. Esa naturaleza típica, pues rompió un poco la naturaleza de las estepas, y por eso después cuando hablemos del Cachemira, veremos cuál es la problemática específica ahí, ¿no? Pero por ahí, Afganistán, en su momento, pues tributó para el Kanato mongol, fue un kanato, ¿no? Son herederos de los mongoles en cierta parte, y hay minorías mongolas por allá. Así como también todas sus medidas y sus colindancias con países que son los Uzbekistán, los Turkmenistán, que significan precisamente tierras de, ¿no? Y que consolidaron migraciones hacia Afganistán. Pues Afganistán fue un país bisagra entre el mundo persa, ese mundo antiguo, ¿no? Donde empezó una parte de la civilización que, así como Grecia fue absorbida por los romanos, pues en sí los persas fueron absorbidos por el mundo árabe, y posteriormente el mundo árabe, los grandes califatos en su momento,
como en Damasco, como en Irak, fueron arrasados por los pueblos mongoles. Y después de la desaparición de los pueblos mongoles o su musulmanización, precisamente, pues se convirtieron en regiones bisagras bastante importantes, entonces, entre los persas, entre los corredores tribales antiguos de la ruta de la seda, entre los corredores mongoles y entre el mundo ancestral del budismo y del hinduismo, ¿no? Y por eso el Cachemira también es importante, ¿no? Y hablo del Cachemira hablando de Afganistán, aunque Cachemira es un territorio en disputa, porque para el imaginario hindú, precisamente es un lugar donde Shiva, dios de la creación y de la destrucción, pues descubrió también la fuente de la eterna juventud, ¿no? Entonces, es un territorio precisamente disputado por todo el imaginario y el inconsciente colectivo que se generó alrededor. Bueno, posteriormente a eso, hablamos de las guerras anglo-afganas. El pueblo afgano luchó en diversos momentos, ¿no? Hay varias guerras anglo-afganas en 1839, 1878, por ahí falta otra, y 1919, desgastados de la Segunda Guerra Mundial. Hay datos curiosos que les tengo de cada una de las guerras. Todas ellas las perdieron. ¿Por qué hubo guerras anglo-afganas? Y aquí empieza el interés geopolítico de la modernidad. A ver, es el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo del imperialismo. Es el siglo en el cual las Indias, ¿no? Orientales, digamos el imperio inglés, el rey de los mares, buscaba precisamente o giraba toda su política o lo denominaba su política exterior precisamente en torno a la India. Y entonces el corredor hacia la India pues representaba para ellos un tema bastante relevante y de vital importancia. Y por eso se metieron ahí. Pero también quien se metió ahí fueron los rusos. Los rusos que primero estuvieron en Kiev, los grandes herederos de Bizancio, ¿no? Los ortodoxos que después se mudaron a Moscú y crearon el imperio pues, de los zares, con Pedro el Grande, Iván el Terrible, sacaron a los mongoles que hoy conocemos como tártaros, precisamente también les fue interesante defender y ampliarse, ¿no? Aprovechando la debilidad de los pueblos mongoles, precisamente fueron conquistando esa parte de Asia hasta toparse con China. Y efectivamente, Afganistán se convirtió en una zona de interés geopolítico donde convergía el imperialismo de la revolución industrial, por un lado, y por el otro lado, el ideal zarista, ¿no? Los Nicolases. Y en ese entonces, un dato curioso, Afganistán no da al mar. No obstante, representa un corredor importante, pero su geografía es complicada y por eso no fue conquistado. Y sus tribus, aún así de ser de megadiversas, lucharon entre sí. Y al haber luchado entre sí, vencieron en todo momento. Entonces, en 1839, pues ganaron. En 1878 volvieron a ganar. Y entonces ahí el Imperio Británico se inventó la gran y enorme excusa de haber ganado las guerras del opio con China. Pero escondieron la gran derrota con Afganistán. Y ahí, pues hubo una persona que se le denomina el cobarde. Ustedes habrán visto, algunos de ustedes, la película de La Naranja Mecánica. Pues precisamente hay una película en homenaje a esta gran pérdida donde aparece el mismo personaje,
ya luego les recuerdo cuál es, ¿no? A veces se me va la onda porque tengo memoria de teflón, ¿no? Entonces, no les puedo dar todos los datos del mundo, pero se los consigo. Entonces, en esa película, precisamente ese gran cobarde, pues es el único que queda, entrega la bandera británica y queda como héroe, porque tendría que haber una explicación, y esa explicación precisamente fue, pues, que se perdió. Pero se ganaron las guerras del opio, cosa que después los chinos se lo van a cobrar. Y por eso se habla del nuevo corredor de la ruta de la seda. Y Afganistán representa geopolíticamente, pues, un punto importante en esta nueva redefinición geopolítica. Adicionalmente a eso, derivado de las guerras afganas, en 1893, habiendo ganado, porque ahí pelearon hombres y mujeres, es decir, si bien es cierto nosotros traemos la cosmovisión y las generalizaciones son peligrosas, de que los pueblos musulmanes a su vez son en teoría machistas, ¿no? En cierto grado o de otras maneras. También es cierto que son los pueblos del desierto. Entonces, ¿cómo se preserva la comunidad en el desierto? Se preserva que primero vaya el hombre ante esas tormentas de arena y después la mujer para salvaguardar las vidas y salvaguardar a la especie, ¿no? A los hijos. Entonces, en ese imaginario que originalmente se construyó, repito, originalmente se construyó, precisamente las mujeres y los hombres pelearon codo a codo en esas guerras anglo-afganas. Y en esas guerras anglo-afganas que pelearon, precisamente derrotaron de nuevo a los ingleses. No obstante, para la definición de una frontera con la India, de que hoy es Pakistán, se trazó a un experto inglés y se llama la línea Durand, ¿no? Para la definición del territorio con la India. Eso es interesante, porque es una frontera artificial. Fronteras artificiales que han sido creadas y que son la fuente de los grandes conflictos. Entonces, como empezamos esta conversación con esa alegoría que mucha gente ya me ha escuchado de las matroshkas, desglosando los problemas, pues uno de los grandes problemas que son aplicables, aquí hay abogados, entonces lo entendemos mutatis mutandis en algún sentido de la palabra, es precisamente así como en el colonialismo africano se trazaron líneas divisorias artificiales, ¿no? Que generaron conflictos tribales, pues esa línea Durán, pues separó a la gran comunidad tribal predominante que son los pastuns. Entonces, hay un ideal de unión, hablando del paneslavismo, pangermanismo, hay un ideal de unión entre Pakistán y Afganistán, ¿no? Tal vez la idoneidad y el momento de la realpolitik no sea ahorita, pero vendrá, si el cambio climático nos lo permite. En efecto, hablo de 1919 porque en 1919 el pueblo británico, después de haber librado las grandes batallas de Somme y Verdún, ¿no? Pues ya no tuvieron fuerzas para defender o para tratar de volver a conquistar Afganistán. Y hago un paréntesis ahí también, que es importante y para mí resulta muy relevante. Alemania o el imperio alemán en la Primera Guerra Mundial saca a Rusia a través de ese tren en el que pone a Lenin y empieza la revolución rusa, ¿no? La revolución bolchevique, y se firma el Tratado Brest-Litovsk. El Tratado Brest-Litovsk precisamente reconocía, entre otras cosas, que Lituania, Letonia y Estonia le iban a pertenecer a los alemanes que eran aliados de los otomanos que acordémonos que eran los últimos califas, ¿no? De otra vertiente del Islam, de los que reconocen esa vertiente. Pero el gran interés por parte
de Lenin de firmar el reconocimiento de la independencia afgana y la falta de interés que en algún momento los zares pusieron los ojos en Afganistán, fue precisamente para que los británicos no les abrieran un frente por abajo, porque pues iba a triunfar la revolución bolchevique. Entonces, para que no se les abriera el frente ya desgastado con los hindús, ¿no? Derivado de que pues las grandes pérdidas de las batallas de Somme y Verdún en Alsacia y Lorena en la Primera Guerra Mundial, pues precisamente quienes iban a librar las nuevas guerras anglo-afganas serían los hindús o la India contra sus pueblos hermanos, los afganos contra sus vecinos, y eso no se iba a permitir. Y aparte se estaba gestando precisamente pues la independencia de la India a través de este gran personaje que fue Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces, el interés de Lenin en su momento fue precisamente que no se le abriera otro frente. Eso resulta relevante. Entonces, de 1919 a 1929, pues se instala una pequeña monarquía que solo duró 10 años, sin pena ni gloria. Trató de hacer reformas antiislámicas o acelerar movimientos antiislámicos que generaron bastante resistencia. Esas imágenes que vemos pues de las mujeres sin velo, caminando por las calles, pues precisamente se fueron vistas de manera acelerada en esas épocas. En ese momento también tenemos que recordar que después fue depuesto este rey y posteriormente hubo otro que dijo no, debe de ser un poco más paulatino, poco a poco, o como dice la canción, despacito, precisamente con la finalidad de que vayamos caminando una transición. Esa transición que después se convirtió problemática cuando empieza ahora la invasión soviética. Entonces, en lo que son peras y son manzanas, derivado de la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, en el que se pregona que tras la firma de la Carta de las Naciones Unidas, todos los países miembros velarán porque otros mismos se adhieran a los principios de la Carta. En ese sentido, pues, en 1946, Afganistán adquiere el reconocimiento de Estado y miembro de Naciones Unidas. Paradójicamente, 3 años después, se da la independencia de Pakistán en la India. ¿Y por qué hablo de Pakistán y estamos hablando de Afganistán sin democracia? Todo tiene un porqué, ¿no? Y un enfoque diferente, y por eso lo estamos platicando, y si me lo permite. Y voy a meter el acelerador, que ya vi que ando hablando muchísimo. La idea es porque la India tenía una concentración, recordemos que pues los mongoles conquistaron una parte de China y una parte de la India, ¿no? Entonces ahí confluyeron religiones ancestrales, y había una parte musulmana, y esa parte musulmana, precisamente, dijeron, no queremos formar parte de la India. Mahatma Gandhi lo advirtió, y advirtió que se podría venir una guerra civil. Sin embargo, no fue escuchado y posteriormente se vino la escisión y se creó precisamente, o se reconoció a Pakistán, o se genera la independencia de Pakistán. Y por ahí viene también todo el tema de Bangladesh, ¿no? Y de la disputa del Cachemira. El Cachemira, como ya les dije, es un territorio en disputa, es un territorio sagrado para los hindús, sagrado e importante para los mogoles, precisamente porque ni tanto frío ni tanto calor. Entonces es una zona donde pues se le conoce como una parte de Venecia, ¿no? Entonces, es una zona hermosa y que se disputa y que sin duda juega parte del ritmo y del cálculo geopolítico en esta zona. Pero Pakistán encuentra
en Afganistán la oportunidad de consolidar esa línea artificial que se creó en su momento en la línea Durán, en ese tratado, y precisamente, pues en su momento hasta se desconoció ese tratado, pero pues al final el día tuvo efectos. Y Pakistán trae la idea de consolidarse con Afganistán en ese, en ese cálculo de realpolitik y generar un estado, pues sobre todo pastún, ¿no? Un estado donde predominantemente pregonen los talibanes, efectivamente, y no por eso, pues por eso destaco la atención de que fue en Pakistán donde se han cometido atentados terroristas contra los Bhutto, ¿no? Contra Benazir Bhutto, por ejemplo, contra su papá también, y posteriormente, pues también ahí encontraron a Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, ha habido temas importantes, además de las grandes tensiones entre la India y Pakistán con lo de las armas nucleares. Entonces, el juego bisagra que representa Irán, el corredor Irán-Pakistán y Afganistán en la teoría de los círculos concéntricos es relevante, no solamente para Occidente, sino también para el propio Oriente. Por último, efectivamente, todos conocemos que en 1977-78 hubo un golpe de Estado comunista. Aquí esa idea de ir avanzando en la occidentalización, ¿no? Pues depende de qué definamos como occidentalización, si los valores del liberalismo o los valores de la internacional comunista, ¿no? Y en su momento empezaron las campañas otra vez de adoctrinamiento para la internacional socialista, escuelas mixtas, algunas ideas de ciertos efectos, y empieza la invasión soviética. Pero la invasión soviética fue bastante relevante por varios factores que se presentaron. Se da en el contexto que todos conocemos de la Guerra Fría. Entonces, no importa la causa, si era anticomunista, pues aparecían los Estados Unidos. Y si era una causa de Estados Unidos, aparecían la Unión Soviética. Entonces, pues ante la invasión soviética a Afganistán, derivado de que para ellos ya habían crecido sus fronteras en Turkmenistán, Uzbekistán y todos los Istán, ¿no? Pues nada más les faltaba Afganistán, pero se toparon otra vez con el pueblo afgano. Y aquí las generalidades importan, porque el maltrato, las armas y la forma en la que se guió de una manera grotesca, atentados contra las mujeres, atentados contra los niños, armas, alimentos contaminados, tanques y después bombardeos, pues por un lado, pues se convocó una yihad y ahí apareció el hijo de un gran contratista saudí que hoy conocemos como Osama Bin Laden, precisamente, y que él presintió o sintió el llamado de irse a combatir para allá. En los testimonios de la KGB, precisamente los soldados soviéticos, decían, ¿dónde están los norteamericanos? A mí me decían que aquí iban a estar los norteamericanos. Y iban por ahí metiendo minas. De hecho, hay cabras con patas de bambú, inclusive, porque pues, son pueblos pastoriles también. Niños, niños también con, sin brazos, sin manos, mujeres, atentados, etcétera. Entonces, Estados Unidos sus presidentes empezaron a financiar, primero, pues con grabaciones o con armamento básico y ya después con armamento fuerte, de todo tipo. Y entonces empezaron a darle la capacitación precisamente a todo el pueblo musulmán que se unió en ese momento. Entonces, para la guerra, la unión, ¿no? Para la guerra, pues efectivamente los norteamericanos apoyaron a los mujahidines, que en ese momento se denominaron, les dieron las capacitaciones y libraron la batalla soviética y la ganaron.
La ganaron por dos vertientes, por la enorme dignidad del pueblo afgano. Segundo, por la capacitación y el financiamiento norteamericano que fue increciendo, ¿no? Y tercero, porque como no aparecieron los norteamericanos, y los soldados rusos esperaban y de eso pedían su limosna, y hubieron grandes migraciones de Uzbekistán, de Turkmenistán y de todos ellos a pelear esa guerra, así como de países saudíes, porque se convirtió, no olvidemos que era un tema también panarabista, ¿no? Efectivamente, pues encontraron otras dos cosas. Encontraron el opio y encontraron el hashish. Y entonces, si bien no encontraron petróleo, encontraron las drogas. Y efectivamente fueron moralmente derrotados los soviéticos. Así como en su momento también fueron derrotados en Polonia por el cristianismo, o por el catolicismo, mejor dicho. En su momento, la Unión Soviética cae también por su pérdida en Afganistán. Muy importante que en el 79 pues se da la caída del Shah de Irán y llega pues un nuevo ayatollah con una nueva vertiente, esa nueva vertiente pues muy importante, una vertiente que en su momento fue aplaudida inclusive en Francia, fue recibido como una persona internacionalmente protegida al amparo de los tratados internacionales, se le dio asilo, refugio, y en su momento, pues el Shah de Irán, inclusive, pues hasta terminó aquí en México asilado, ¿no? No obstante, era un gran socio de Occidente, ¿no? Pero la corrupción, los crímenes contra su pueblo, los crímenes internacionales, pues en su momento pues, le pasaron factura y pasó a ser depuesto, llegó a México inclusive, y entonces, pues llega a Irán y se transforma pues, en un pueblo chiita, ¿no? Esa persa, acordémonos de los círculos concéntricos. Entonces a alguien no le gustó, y a ese alguien que no le gustó fueron los árabes, que son los sunitas, ¿no? Acuérdense de chiitas y sunitas. El pueblo árabe, ¿no? Empezó pues principalmente con este carácter de los califas, que son los herederos, ¿no? En lugar de los chiitas que esperan la llegada de un verdadero heredero de Mahoma, ¿no? Empezaron a financiar a una persona que todo el mundo conoce, Saddam Hussein, Irak. Y entonces se financia la guerra Irak-Irán, que según en el imaginario de Hussein, y ustedes habrán visto en la serie, pues él creyó que iba a ganar en semanas, pero fue una guerra que dejó devastada 8 años a Irak, que perdieron realmente, o fue un empate técnico, un juego de suma cero, pero al final del día dejó endeudadísimo con Estados Unidos, con Kuwait, con Arabia, y en su momento, pues Saddam Hussein se volvió loco y desconoció la deuda y se la quiso cobrar a Kuwait. Y ahí se armó el conglomerado internacional más importante de la historia, que fue la guerra del Golfo Pérsico. Y unió a todo el mundo en contra de Saddam Hussein. Y de ahí, que liderada por Bush, todos sabemos la operación esta de escudo del desierto, tormenta del desierto, etcétera, pues es la mayor coalición militar de la historia. Y pues en minutos, en días, terminaron con Irak en ese entonces, y posteriormente pues ya dio paso a lo que todo mundo conoce, ¿no? La siguiente, por favor, para no abusar del tiempo y de la atención. Pues efectivamente, aquí ya hablé un poco de la invasión soviética en Afganistán. Obviamente, en los últimos años, pues estos conflictos han agravado a Afganistán, y hoy los talibanes han retomado el control del país tras la retirada de las tropas estadounidenses. La retirada de las tropas estadounidenses, muchos la han asociado con Vietnam, otros, perdón, entró ahí una cosa, pero por eso se apagó la cámara. Este, este, lo han asociado con Vietnam, lo han asociado con otras cosas.
Pero al final del día es una herencia, ¿no? Es una herencia que viene del 9/11, que viene de una acción de legítima defensa por parte de, de Estados Unidos y algunos países aliados, y posteriormente, pues precisamente se reconoce a Afganistán y luego Pakistán, pues el tema del financiamiento al terrorismo, también de dónde viene el financiamiento de Al Qaeda y del Estado Islámico en sí, ¿no? Hasta que se da toda la intervención no solamente norteamericana en Irak y en Afganistán, sino que ya en 2004 pues se aprueba una nueva constitución, ¿no? Instaurando una república islámica en Afganistán. Y la semana pasada The Economist precisamente publicó un artículo bastante interesante sobre cómo Estados Unidos apoya estados fallidos, ¿no? Ahí también se la compartiré a Alejandro para que todos los integrantes la tengan y puedan sacar sus conclusiones. Al final del día, pues en 2019 los talibanes y el gobierno estadounidense tuvieron conversaciones. Efectivamente, todos sabemos que la política exterior de Trump fue bastante extraña. Como diría Leonard Cohen, uno se da cuenta a quién tiene al lado, ¿no? Y entonces se acercó con Corea del Norte, se acercó con otra gente que no se solía acercar, y en una de esas fueron los talibanes. Y efectivamente, empezando la pandemia, se firmaron los acuerdos de Doha en Qatar, donde el presidente Donald Trump se acuerda pues, la salida de las tropas, entre otras cosas. Un tema para los alumnos de Derecho Internacional Público que me están escuchando en este momento es el hecho de que la firma de ese tratado reconoce el carácter de beligerante a los talibanes, más no el carácter de representantes de Estado, pero se llegan a ciertos compromisos y por ahí tenemos el testigo en la versión en inglés que también se las compartiremos. Y efectivamente se cumplen y se honran los compromisos en 2021, que Estados Unidos se retira de Afganistán y los talibanes, en consecuencia, como lo vimos desde hace semanas, regresan al poder. Y regresan al poder, y ahorita vamos a ver algunos otros aspectos relativos a lo mismo. La semana pasada efectivamente se llevó a cabo precisamente una discusión en el debate para la nueva elección en Alemania, y precisamente uno de los temas, se escaló en el G7, el tema de Afganistán como un tema importante en el diálogo multilateral. También se filtró la información de que tal vez China y Rusia estarían interesados en tener acercamientos con el gobierno talibán. No obstante, pues sabemos que Rusia y China tienen un distanciamiento histórico derivado de que Nikita Khrushchev se peleó con Mao Zedong, ¿no? Entonces, hay ese distanciamiento histórico comunista y pues la nueva vertiente sobre la hegemonía, pues a veces son aliados y a veces enemigos. Ahora sí, como dice la novela, ¿no? Amigos y rivales. Entonces, bueno, pues las tropas, la semana pasada se cumplió el día D, en el que Estados Unidos se retiró definitivamente de Afganistán y los talibanes regresaron al poder y tomaron Kabul, ¿no? La que sigue, por favor. En el libro La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca dice que no siempre lo peor es cierto, ¿no? Y esto los invito a reflexionar. Sigamos. A ver, las últimas décadas han sido testigos de los enormes costos sociales, económicos, humanos que ha provocado la intervención militar estadounidense, pero como se los digo, la intervención mongola, la intervención soviética, la intervención imperialista británica, ¿no? Todos los costos y las vidas. A ver, se han cobrado la vida de 2.996 personas en el 9/11, 46,000 civiles afganos muertos, más las cifras negras que desconocemos. Hay mucho rostro humano por atrás, ¿no? 52,000 talibanes muertos. No nos olvidemos que son personas y también tienen derechos. 69,000 policías y militares muertos, ¿no? Ahí tengo las fuentes y todo.
Efectivamente, el 9/11 provocó una de las guerras más costosas de la historia, ¿no? La cual ha costado a los estadounidenses 3 veces más que la guerra de Vietnam. Casi el 42% de la población afgana tiene entre 0 y 14 años, lo que significa que han vivido toda su vida la ocupación estadounidense. No sé cuántos de ustedes tengan hijos, ¿no? Y en qué edades tengan, si sean quinceañeros o no quinceañeros. Pero ustedes imagínense esa frase de que dice que juventud es igual a destino, pues el ideal antioccidental y de principios antioccidentales que se ha generado derivado de que, pues sí, el financiamiento a la guerra, pues contó con el apoyo en su momento soviético, en su momento norteamericano, pero en la reconstrucción ya no hubo apoyo en la reconstrucción como sí lo hubo en el Plan Marshall, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no ha habido ayuda para la reconstrucción. La mayoría de las muertes fueron provocadas por grupos extremistas antigubernamentales, eso es importante, terroristas. Efectivamente, la semana pasada se tomó en cuenta que hubo atentados terroristas, inclusive, que cobraron la vida de civiles, ¿no? De mujeres y de niños, en Kabul y en otras ciudades. Y un tema bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, pero triste, que la esperanza de vida en Afganistán pasó de ser de 55 a 64, ¿no? 10.2 años menos que en nuestro país. Ahí un poco también podrán ver que un poco los costos económicos estimados de guerra entre bajas en costos de dólares entre lo que fue la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico y todo lo que implicó la guerra de Afganistán, ¿no? Y las muertes por producto de guerra y la evolución. En 2010 fueron 6.864. En el 2015, 17.273. En 2019, 29.940. Entonces, vean la evolución de las muertes. ¿Cómo vamos a consolidar una democracia con rostro humano cuando el rostro humano pues, no existe? La que sigue, por favor. Esta foto, como ustedes saben, ganó el premio Pulitzer y lo utilizamos para el tema de los refugiados. Es una historia bastante interesante dentro de lo lamentable, ¿no? Esta foto fue tomada de una refugiada afgana en Pakistán y decidimos colocarla precisamente en esta parte de la presentación, porque tras la retirada de las tropas y el regreso de los talibanes al poder, hay más de 500,000 afganos que serán evacuados, que se estiman que serán evacuados en calidad de refugiados en lo que queda de 2021. Ustedes conocen el origen de esa foto y que años después volvió a ser encontrada esta mujer, ¿no? Que por respeto, pues, no digo su nombre, ¿no? Pero en 2019 las Naciones Unidas reportó más de 82 millones de desplazados en el mundo y se estima que el 68% de los migrantes proceden de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán y Burma. El conflicto afgano ha provocado más de 2.6 millones de refugiados, por eso la foto, ¿no? 2.2 se fueron a Irak. ¿Qué hay en Irak ahorita? No es el Irak que se encontraron los mongoles, ¿no? Sino el Irak que está destruido. Y Pakistán, un Pakistán emproblemado, disputando el Cachemira, y con ese ideal en su subconsciente radical, y con ese pan pashtun, ¿no? Y más de 3.5 millones de civiles han sido desplazados internamente. Tan solo en agosto fueron evacuados más de 120,000 refugiados afganos. Entonces ahí verán a ver que las personas desplazadas por región de origen, en millones de personas, pues ahí vienen cómo vienen reflejadas, ¿no? Si son de América, si son de África, si son de Medio Oriente, de África del Sur, de Asia Pacífico, de África Occidental o de Europa, incluida Turquía, porque también hay mucha migración turca, ¿no? Derivado de la dictadura de Erdogan. Entonces, los países con mayor número de refugiados, esto se ha hecho muy famoso, inclusive en Instagram podemos ver que mucha gente lo postea. Pues Siria, 6.7 millones. También recordemos que Siria
trae sus temas, ¿no? Trae un conflicto derivado de que nació en la primavera árabe y que no se terminó de consolidar, derivado de los intereses, entre otros, rusos y del veto ruso y del uso de arma química contra su población civil. De Venezuela, 4 millones, Afganistán, 2.6 millones, Sudán del Sur, uno de los países más nuevos reconocidos, 2.2 millones, y Myanmar, una dictadura militar, que hace un año también fue noticia, ¿no? La que sigue, por favor. A ver, en tan solo 5 meses el número de refugiados afganos se incrementará en un 20%. Impresionante. Entonces, en la gráfica anterior o los datos anteriores, veamos que esos refugiados, ¿no? Pues independientemente que la mayoría son hay una mayoría étnica de una corriente específica de talibán, pues de todos modos los refugiados, por eso esas imágenes tan desastrosas del aeropuerto, de la gente desesperada, de las historias de vida de las mamás tratando de subir a sus hijos y después de las consecuencias que tuvieran ante el régimen talibán, ¿no? En junio y julio de este año se reportaron 53 civiles muertos y más de 20,000 desplazados internos. ¿Y a dónde se van a desplazar? Solo algunos han tenido refugio selectivo, selectivo en Occidente, selectivo inclusive en nuestro país con periodistas, etcétera, que también aplaudimos eso a nuestra fiel causa, ¿no? Eso también es de reconocerse. Se estima que 500,000 refugiados lleguen a países vecinos. ¿Cuáles son los países vecinos? Pues los turkmenistanes, ¿no? Hay documentales inclusive que dicen que Turkmenistán es uno de esos países de visita del terror, ¿no? Si alguien se mete ahorita en Google y ve imágenes de Turkmenistán, parece que es de otro planeta, ¿no? O sea, las imágenes, el mármol, etcétera, ¿no? Entonces, la gráfica de la derecha, que está en verde, es la población de refugiados de origen afgano, cómo se ha movido de 2000 a 2021 y cómo ese 20% se va a crecer y cómo lo vamos a ver ese desplazamiento y ese movimiento. Ya estamos por terminar, ¿eh? No os desesperéis. La que sigue, por favor. Igual que en el pasado lo venidero madura, así en lo venidero el pasado se pudre. Una terrible fiesta de hojas secas. O como decía Luis Alberto Spinetta, ¿no? Todas las hojas son del viento. La que sigue. Aquí un poco lo que quiero reflejar es musulmanes en países democráticos. Estos conflictos y diferencias religiosas han debilitado las instituciones democráticas, ¿no? Hablamos que la conferencia se llama Afganistán sin democracia, pero para hablar de Afganistán hablamos de todo lo que implica, ¿no? En toda la región generan inestabilidad política e incertidumbre sobre el futuro de los países vecinos. Entonces, pues vemos aquí en la gráfica, pues cuántos presidentes desde 1990 ha habido en Pakistán, en Irak, en Irán, en Turkmenistán, en Uzbekistán, en Siria, en Arabia Saudita y en Tayikistán, ¿no? ¿Cuál es su calificación? Un régimen híbrido que es el peor que puede existir, autoritario, o sea, teocrático, autoritario, teocrático, una dictadura, la de Turkmenistán, por eso lo del documental de terror que les digo, una dictadura autoritaria, una monarquía absoluta. A alguien de ustedes, habrá aquí algún curioso que habrá leído el libro de Obama, de A Promised Land, y precisamente recordará las reflexiones que hace cuando visita Arabia Saudita, ¿no? Tayikistán, dictadura. No nos olvidemos que esos istanes, pues son parte de la historia de los canatos mongoles, luego fueron reivindicados, hay pueblos tártaros. Hay otra cosa que me gustaría destacar aquí también, y es que hubo en el siglo pasado, dentro de la influencia soviética, hubo una política estalinista, precisamente de desplazamiento forzado, que hoy es un tipo penal internacional, ¿no? Que es la limpieza étnica. Pues él mandó chechenos, él mandó rusos, o la rusificación de zonas árabes.
A diferencia de otros lados, ¿no? Como conviven en Bosnia-Herzegovina algunas minorías católicas, siendo un país predominantemente musulmán, pues asimismo, pues acá hubo políticas que costaron la vida, desplazaron más de 3.000 kilómetros a chechenos, por ejemplo, ¿no? Y estas purgas estalinistas, no solamente que las destacamos en Ucrania, pues cobraron la vida de alrededor de 36 millones de personas. Y hay cifras ocultas todavía. La gráfica de la derecha que están en color es los de todos los musulmanes que hay en lo que calificamos como democracia, ¿dónde se encuentran? Menos el 0.7, es decir, el menos del 1% de los musulmanes se encuentran en un país con una democracia como la conocemos tal cual. Ese 26.4 es una democracia parcial. En un régimen híbrido, ¿no? El 35.8% de los musulmanes. Y luego el régimen autoritario se llama 37.1%. La región se caracteriza por la inestabilidad política, por los conflictos petroleros, por eso también apoja por las energías renovables y el cambio climático. La mayoría de los países están bajo regímenes autoritarios y totalitarios. Entonces, hablamos de un Afganistán sin democracia, o de un país, o mejor dicho, de países musulmanes, sin generalizar, porque acordémonos de las historias, como empecé, de los círculos concéntricos, de los países que son árabes, africanos, etcétera, ¿no? ¿Cuántos viven en lo que conocemos como democracia? Siendo la democracia un invento occidental del triunfo del occidentalismo, del constitucionalismo, de los ideales de la Revolución Francesa y de ese progresismo en una de sus acepciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay jurisprudencias del Tribunal Electoral que hablan sobre la democracia, hay discursos que hablan de democracia, que solo la democracia genera más democracia, pero aquí estamos hablando de cifras sobre países que no tienen esas tradiciones. Hubo por ahí una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la autodeterminación de los pueblos, del pueblo de las comunidades del Sahara Occidental en Marruecos, y se creó el principio como un derecho de segunda generación de autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿cómo juega el principio de autodeterminación de los pueblos en la democracia? ¿Y cómo son estos valores deponderables? Hoy, en países de democracias, se discuten sistemas de, de discusiones sobre izquierdas, sobre derechas, sobre absolutos, sobre relativos, sobre matices, sobre inclusividad, progresividad. Pues acá en países musulmanes estamos viendo sobre tradicionalismo, fundamentalismo, sunismo, chiismo, ¿no? Y todo lo que implica detrás de eso. La que sigue, por favor. Entonces, en particular, el índice de democracia en Afganistán se encuentra en los últimos lugares en el comparativo global con la posición 139 y 167. Como pueden ver en esta gráfica, pues están calificados los países con democracia total, democracia parcial, con un régimen híbrido, un régimen autoritario. Esto es de fuente de The Economist y más o menos ahí ven los colores, ¿no? O sea, Afganistán está en el 139 y digo, no es el 167 porque todavía hay países con historias todavía más trágicas, ¿no? ¿La que sigue? Yo digo por ahí que cada historia tiene su imaginario y cada imaginario su tragedia. Y por eso hablaba de esto. Y para hablar de esos índices democráticos de esta gráfica de The Economics occidentalista, con nombre en inglés, que tiene algunas tendencias también, ¿no? Como dice uno de mis cantantes favoritos, ¿quién es el ideólogo detrás de estas marcas, ¿no? Pues veamos también indicadores. A ver, Afganistán ocupa una de las últimas posiciones en el índice de Estado de Derecho.
Está el World Justice Project, que todo el mundo conoce, ¿no? Como uno de los indicadores. Y, por ejemplo, pues Afganistán tiene el número 122. La India, la India. Y Pakistán por ahí aparece y México también, ¿eh? Si se dan cuenta, Afganistán tiene el índice 40.19. Ocupa en el ranking 122. México es el 143. La India 142. Eso quiere decir, Afganistán tiene un puntaje de .36 en el índice de Estado de Derecho, mientras que México lo supera por .44. Es decir, 8 puntos, ¿no? Con un puntaje de .36, los parámetros de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Guerrero presenta índices como los de Afganistán o los de Irak, mientras que Yucatán, que es el mejor evaluado en el World Justice Project focalizado, presenta niveles como de Sri Lanka, aproximadamente. La instauración del gobierno talibán podría provocar precisamente pues, también una disminución aún mayor en los indicadores del país. Entonces, esos índices de libertad democrática, pues para ir concluyendo, queridos participantes, pues las instituciones relacionadas con la libertad de prensa se encuentran también en grave riesgo. Ya recibimos la semana pasada algunos refugiados también, ¿no? La tolerancia a opiniones críticas es un buen indicador del respeto de derechos humanos. Derechos humanos igual a democracia, o lo que entendemos, ¿no? No puede haber democracia sin derechos humanos, pero no olvidemos que los derechos humanos también son una creación occidental, y para el pueblo afgano, así como para otros pueblos, las creaciones occidentales los ayudaron en su momento, pero no los rescataron y no los reconstruyeron. Les prometieron una tierra, no se las cumplieron. Ahí está la historia de Lawrence de Arabia. Ahí está la historia de Afganistán y Estados Unidos. Ahí está la historia de Vietnam. En Afganistán, tan solo el 22% de la población tiene acceso a Internet. En Finlandia se dice que el del Internet es un derecho humano. Aquí en México se habla también de que el Internet debe de ser un derecho humano. Son ofertas de campaña, ¿no? Hay resoluciones de nuestro tribunal electoral sobre el papel que juega el Internet como un espacio progresivo y de mayor focalización de la libertad de expresión en un país donde el 22% de la población tiene acceso a Internet y el 69% tiene un teléfono móvil. Yo no sé si iPhone, ¿no? Yo no sé si Huawei o Nokia, ¿no? De esos Nokia que son armas blancas, en un sentido, con todo respeto, limitando pues, el alcance del periodismo digital, de la información, de la comunicación entre familiares. Hablamos de desplazamientos forzados, mamás separadas de sus hijos, de esposas separadas de sus esposos, ¿no? ¿Cómo la comunicación, cómo vamos a construir una democracia? ¿Cómo vamos a construir sin un sistema financiero, sin inclusión financiera, cuando ya está probado que el futuro de una democracia son las mujeres? Y las mujeres y su inclusión financiera. Por ejemplo, en este país, la no inclusión financiera de las mujeres y el costo no remunerado nos cuesta el 17% del PIB. Imagínense acá, cómo vamos a construir democracia, cómo vamos a construir instituciones. Por eso hay un libro que se dice ¿Por qué fracasan los países? ¿No? Y arrancan con México. No tocan el caso de Afganistán, pero bueno, porque pues, ni siquiera hay que tocarlo. Con todo respeto lo digo. La que sigue, por favor. Hoy, hace unos minutos, mientras por eso me tardé en conectarme, pues hoy en día se prepara el gabinete talibán con un gobierno interino nombrado por el líder supremo, ¿no? Malawi es el comandante de los fieles, es nombrado líder supremo tras la muerte de su predecesor por el ataque estadounidense en 2016. Y ahí está su gabinete, su primer ministro, Mullah Hassan,
¿no? Es jefe del Consejo de Liderazgo Talibán, el viceministro Mullah Abdul Ghani, Abdul Salam, ¿no? Viceprimer ministro, el ministro de Defensa, Mohamed Yaqub. No sé si se acuerdan que el año pasado el, empezamos el año con la muerte de uno de los líderes iraníes, precisamente por un ataque de Trump. Pues imagínense por acá cómo se nos vienen estos temas, ¿no? A semanas de los 20 años del 9/11. Entonces, bueno, aquí hay el dilema talibán, y el dilema talibán hay tres cosas del dilema talibán. Una cosa es que Afganistán tenga su reconocimiento ante Naciones Unidas. De hecho, hay expresiones, resoluciones de la Asamblea General, hay reuniones multilaterales, forma parte inclusive de la política exterior y seguridad común de la Unión Europea. Es un tema de la agenda ya multilateral de Estados Unidos, no bilateral. Es un tema que se debe de hablar con Rusia, con China, por ejemplo, y el papel que va a jugar con Irán, el papel que va a jugar Pakistán, la India preocupada, el futuro de Cachemira. Si hay una gran consolidación de una nueva unión o una escisión, o mejor dicho, mejor una fusión entre Afganistán y Pakistán, ¿no? Y buscar el Cachemira, pues por acá viene, ¿no? Entonces, en este sentido, la que sigue, por favor. Ante todos estos escenarios, hay una frase de Abraham Lincoln que hasta hace poco supe que era de Abraham Lincoln en su toma de protesta. La verdad es que yo la vi en la película Historia Americana X y quisiera que todos los que estamos en esta, en esta conferencia o en esta plática de amigos para amigos y atendiendo a la invitación de esta honorable escuela judicial y de los magistrados, de las magistradas y magistrados y de la doctora que preside esta escuela, pues que la leamos en conjunto, ¿no? No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto, jamás debe romperlos. Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro. Y esto no quiere decir que nos occidentalicemos todos, ¿no? O que viva el multiculturalismo bien entendido, que vivan los derechos humanos. Hoy discutimos lenguaje inclusivo con todo respeto. Hoy discutimos agendas de todo tipo. Ayer se dio una discusión histórica en la Corte. Y hoy discutimos en el ámbito multilateral cosas que no nos son ajenas. Tuvimos la fortuna de nacer en un país con múltiples pertenencias y con un arraigo, ¿no? Como es México, con una frontera cercana a Estados Unidos. Dicen, pobre de México, tan cerca de Dios, tan lejos de Estados Unidos, 3,000 kilómetros de frontera, nos avalan, con 4 fronteras, también con Cuba, Belice, Guatemala, más las fronteras que crea el MICTA. Pero hay otros países cuya geografía, pues es esta historia de los círculos concéntricos, que parafraseando a Jean-Paul Sartre, ¿no? A veces son círculos cuadrados, y esos círculos cuadrados los vuelven dudas existenciales. Entonces, el dilema talibán, para ir concluyendo, perdónenme, el dilema talibán radica en, vamos a apostarle a una doctrina de reconocimiento de gobierno por la comunidad internacional, apelando a la realpolitik, como lo hace Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? O mintiéndole al infiel, por cierto, porque son catalogados en cierto grado fundamentalistas, y hay un tema que se llama la taquilla, ¿no? No sé cómo se escribe, pero se pronuncia así. La taquilla, que es mentirle al infiel, y es válido mentirle al infiel, pero de reconocimiento de gobiernos. Seguramente veremos un gobierno no tan fundamentalista, esperemos, que oculte algunas cuantas cosas, pero en el acercamiento con Pakistán y el poderío nuclear de Pakistán y la cercanía geopolítica, pues representa un dilema para la comunidad internacional, y México, que es miembro no permanente, pero del Consejo de Seguridad, pues le va a tocar también alzar la voz, y ya la ha alzado,
y ya se ha pronunciado en el ámbito de los principios que dicta el 89, fracción décima de la Constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les agradezco mucho la atención que me han tenido. Me he pasado por unos cuantos minutos, o por bastantes, en esta presentación. Estoy a sus órdenes, espero les haya gustado, me emocioné de más, este, y pues nada, lo que ustedes digan, quieran, manden, estoy a sus órdenes. Muchas gracias al maestro Francisco Díez. Debo confesarles que para mí resulta muy difícil, me han dejado una tarea muy ingrata el comentar una conferencia tan importante, tan llena de datos. La buena noticia para todas y para todos nosotros es que el maestro Francisco Díez nos ha compartido su presentación, la cual estamos a punto de enviárselas al correo electrónico en el cual se registraron para que podamos hacer este trabajo de minería de datos. Los números son fríos, pero reflejan el estado de cosas que guarda Afganistán. No puedo dejar de conmoverme ante esta presentación. Creo que nos invita a la reflexión, a reestructurar algunas cosas que desde Occidente hemos entendido como democracia y tratar de entender, como mismo lo he dicho, si es posible aplicarlos de esa manera como cajón desastre en un país con toda esta historia contrastante y conmovedora que ha tenido. Así que, pero bueno, lo importante es que ustedes, todas y todos, participen, generemos una construcción, un diálogo con el maestro Francisco Díez. Les consulto si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, se sirva a levantar la mano. Hay una manita ahí en las aplicaciones, o pedirme el uso de la voz por el chat. En lo que esto sucede, maestro, hemos recibido, para abrir el debate, hemos recibido por las redes sociales de la Escuela Judicial 2 preguntas iniciales que quisiera formularte. Adelante. La primera de ellas dice, entendiendo al Estado moderno en la separación de iglesia con Estado, ¿es posible entender a Afganistán como tal? ¿Es en verdad un Estado o es un país teocrático? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, un segundito que la tengo por aquí, nos preguntan si hay alguna mujer que tenga suficiente influencia o reconocimiento para hacer valer a las mujeres ante los talibanes. Serían, para arrancar estas 2 primeras preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas, bastante interesantes. La verdad es que es impactante. Sobre la primera, a ver, el Estado moderno, eso de la separación iglesia-Estado, el César a lo del César y a Dios lo del Dios, es una creación occidental, ¿no? De hecho, el Estado moderno, nosotros lo entendemos como la construcción o el paso de una realidad heterogénea que era una sociedad estamental medieval en Europa, ¿no? Basada en algo que se conocía como el Corpus Mysticum Christi, el cuerpo místico de Cristo, donde la sociedad era estamentaria, en la que se hablaba de oradores labradores, ¿no? Y también de los monarcas, y que había este contrato de feudovasallaje, ¿no? Se esperaba, digamos, el cristianismo se separaba, pero había lealtad al Papa también. Es una creación occidental. Después, cuando se cientificó, o mejor dicho, se crea la ciencia política con Maquiavelo y con otros autores, como Godino, etcétera, el concepto de soberanía, pues el Estado en sí es un Estado occidental. Es decir, pasamos de una sociedad de estados o de una sociedad medieval, ¿no? Basada en el Corpus Mysticum Christo, a una sociedad europea de estados, basada en el principio de soberanía, es decir, en un imaginario homogéneo, que de hecho en la Convención de Montevideo de los derechos y deberes de los estados se dice, con que se reúna estado, población, territorio, capacidad de entrar
en relaciones internacionales y un gobierno, con eso hay Estado. Entonces, hablando de Afganistán como Estado, Afganistán es un Estado, lo que no tiene es gobierno reconocido. Y entonces yo con mis alumnos la semana pasada discutía, y con los que han sido mis alumnos, he discutido sobre si la declaración, este principio de la doctrina Estrada, precisamente, o la doctrina Tobar o Jefferson, o las que existen sobre reconocimiento de estados y de gobiernos, son declarativas o constitutivas en sus efectos. Y aquí lo que yo les diría es, los estados teocráticos, ¿no? A ver, Afganistán no es un estado teocrático. ¿Por qué no es un estado teocrático? Por la teoría de los círculos concéntricos. Afganistán es un estado bisagra que precisamente está esperando la llegada, ¿no? No reconoce califas ni sultanes como fueron los otomanos. Al contrario, está esperando la llegada de un nuevo líder, ¿no? Entonces, no puede ser reconocido en este concepto moderno, pero en sus derechos y obligaciones internacionales sí. La relevancia será hacerlas valer y el respeto. Se me antoja difícil una operación de mantenimiento de la paz, se me antoja difícil el tema del ACNUR, se me antoja difícil el relator de Naciones Unidas, como lo ha habido en otros años, pero no deja de ser Estado. Hay población, hay territorio, hay capacidad de entrar, incluso en su caso, en los acuerdos de Doha, aunque eran beligerantes los talibanes, pues se les reconoció una responsabilidad limitada en el marco de lo que es el derecho internacional público. Entonces, hay que distinguir entre lo que occidentalmente conocemos como Estado a lo que no. Sobre la segunda pregunta sobre la mujer que tenga los talibanes, a ver, la respuesta es, movió más la foto que ganó premios internacionales y después fue rescatada, ¿no? Movió más la foto de una refugiada que los muertos. Entonces, lamentablemente, ¿no? Y pese a que existe una convención, la famosa CEDAW, ¿no? La convención para erradicar cualquier forma de discriminación contra la mujer, desconocemos las historias que hay detrás de cada tragedia de las mujeres en Afganistán y en los países árabes. En un momento yo hablé de lo desierto y de todo, pero no como lo hubo en la segunda guerra anglo-afgana, pero sin duda en un ámbito de cheque poblacional, como lo presentamos en las cifras de la invasión, sin duda no hay futuro, no solo de Afganistán, sino del mundo árabe, que no tenga rostro de mujer. Y no lo digo porque sea o porque se diga políticamente correcto, sino que deberá de haber. Y así como se habló en algún momento de Malala, por ejemplo, en Pakistán de Benazir Bhutto, o lo que fuese, habrá en sí, ¿no? Deberá de existir en sí la construcción de un liderazgo femenino, porque si no, no hay país. Digamos, si yo pudiera tener la ambición de escribir un libro como es el de ¿Por qué fracasan los países? Es precisamente, le añadiría la parte de, pues, por el rol de la mujer. Y no lo digo porque se diga políticamente correcto, sino porque es la realidad. Esa es la segunda pregunta. Sí, muchísimas gracias, maestro Francisco Díez. Les consulto a Mirna Ocaña, ya se ha levantado la mano. Por favor, Mirna, si nos ayuda abriendo su micrófono. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias. Fue, creo que una conferencia muy interesante, pues con temas que de alguna manera son un tanto desconocidos aquí en el país, ¿no? Creo que pues Oriente siempre ha mantenido mucha reserva respecto a sus costumbres, a su historia y toda esta parte. Entonces, siempre es, yo creo que importante conocer cómo se están desarrollando las cosas, ¿no? Principalmente ahorita, pues, con estos problemas de, pues, los derechos humanos y toda esa parte. Y bueno, a mí en lo personal me surgen muchas dudas, ¿no? Porque yo digo, bueno,
me llamó la atención la frase que dijo, no siempre lo peor es cierto. Entonces, creo que de alguna forma, pues estamos conociendo la parte, pues lo peor de Afganistán, ¿no? Y de los talibanes. Pero yo me pregunto, ¿qué tanta razón tienen en sus creencias? ¿Qué tanto es lo que buscan? Y sí, a nivel internacional, bueno, pues es pues la paz, los derechos humanos y toda esta parte, pero también me cuestiono acerca de si aquí se habla de la autodeterminación para los pueblos originarios y para otras comunidades, ¿por qué un país debe de tener la invasión de otros países para poder consolidar un gobierno? Sí, con los derechos humanos, pero ¿no sería también llevar a cabo alguna negociación donde ellos tengan derecho a su autodeterminación? Donde, pues, no sé, ellos, no sé también qué planes tengan los talibanes respecto a su economía, su cultura y todo lo que conforma una nación, ¿no? O sea, y no es que los defienda, sino que posiblemente no conozco mucho de sus costumbres o algo así. No sé. Gracias. Creo que son muchas reflexiones tal vez un poco eh, confusas o contradictorias. Para nada, Gracias. Mirna, para nada, Mirna, me pareció bastante oportuna tu participación y te voy a decir una cosa. ¿Cuál es nuestra legitimidad para imponer ciertos valores que consideramos como absolutos o relativos, ¿no? O sea, unos hablan en absolutos, otros hablan en relativos, ¿no? Hay muchos ismos. Se nos olvida el más importante, que es el humanismo, ¿no? O quién es el ideólogo de esas definiciones. Por eso todas las definiciones son peligrosas. Se habla de la autodeterminación como tú muy bien lo mencionas. Hay casos en Suiza y hay casos, por ejemplo, en Bélgica, donde se considera un derecho de libertad de expresión y cultural el utilizar la burka. Y no es porque yo tenga un pronunciamiento, ¿no? Lo leerás en algunas columnas que he escrito sobre mis posiciones que tratan de ser no polarizantes, ni reivindicadoras de cosas que no son, deben de ser, como es el maltrato a la mujer. Pero, efectivamente, a ver, tú hablaste de la autodeterminación reconocida en el artículo 2 de la Constitución. Hay un principio reconocido en la resolución 2625 de Naciones Unidas sobre la autodeterminación de los pueblos. Hay una opinión consultiva de la Corte sobre los pueblos del Sahara Occidental con su deber de autodeterminación. Hay veces que culturalmente ellas consideran que es su derecho usar y pertenecer. Hablamos de la historia del desierto, donde el hombre caminaba y la mujer iba atrás precisamente por las tormentas y por las arenas movedizas, ¿no? Entonces, pues todo depende de quién cuenta la historia y tampoco quiero hacer una reivindicación acerca de las grandes crímenes y atrocidades que se han cometido contra hombres y contra mujeres y niños, sino lo único que digo es un tema precisamente de quién es el ideólogo y quién crea estos valores. ¿Y cuál es esto en estos test de ponderación? Ahorita que se pone de moda los test de proporcionalidad y el sistema de precedentes en esta nueva etapa, ¿no? Pues al final del día nosotros con valores occidentales estamos construyendo precisamente la historia o la definición y el principio de la historia. Pero partimos de principios que nosotros, como ganadores de la historia, hemos ido creando, ¿no? En su momento, ellos estuvieron a punto de ser los ganadores de la historia, si no los frena Carlos Martel, ¿no? Sin una batalla de Lepanto. En su momento ellos tiraron a Bizancio, ¿no? Mehmed II, y entonces viviríamos en sultanatos. Entonces, pues sí, como quien dicen, los campeones de la historia crean los valores. Ahora, veamos qué hay detrás de esos valores. Y para ese efecto, Mirna,
fíjate que yo te quisiera compartir, y por eso lo saqué rapidísimo, que podríamos tener 3 versiones de una misma historia. Este libro se llama Hijos de nuestro barrio. Este libro es una historia maravillosa. El primer premio Nobel egipcio. Fue prohibida porque habla que en un barrio coexisten Mahoma, Alá y Jesucristo, ¿no? Con todo respeto lo digo. Y lo digo porque habla de la historia de la humanidad de las religiones monoteístas. No nos olvidemos que todos somos semitas, ¿no? Porque partimos del libro. Hay versiones diferentes. De hecho, pues el arcángel Gabriel se le presentó a Alá y se le presentó a la Virgen María. Cada quien tendrá su verdad y cada quien defenderá sus creencias, etcétera. Pero, por ejemplo, este libro no vela por el agnosticismo ni nada. Nada más es una versión de qué pasaría si viviéramos en el mismo barrio. Por el otro lado, ¿no? Está este libro. ¿Cómo perder un país? Hecho por una periodista turca. Precisamente ahorita que preguntaban sobre mujeres que lideraran, pues ya se fueron las principales periodistas, ¿no? Ya les dimos asilo, bueno, les dimos refugio. Entonces, por ejemplo, en este libro, ella vive ahorita en Grecia, ya se fue de la dictadura de Erdogan, y escribe los 7 pasos de la democracia a la dictadura. Cuando le preguntan, oye, ¿qué podemos hacer por ti? Dice, no, ¿qué puedo decirles yo a ustedes? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Porque ustedes son igual de endebles que todos, como lo decía Hannah Arendt, en La banalidad del mal, ¿no? Y por último, este tercer libro, Sumisión de Houellebecq, ¿no? Donde habla y se le califica de islamófobo, ¿no? Cuando, pues, que ustedes recordarán que casi cuando salió a la venta se habló o fue el atentado contra Charlie Hebdo, ¿no? En Francia. Y este libro habla sobre una Francia musulmana, ¿no? Entonces se habla de la islamofobia. Entonces, volviéndolo a tu pregunta, pues yo creo que, a ver, ni tanto, como dicen por ahí, el principio general del derecho, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Yo creo que coincido con Vargas Llosa en su libro La llamada de la tribu, en el decir, creo que desde el liberalismo se puede construir mayores derechos, ampliaciones. Están estas teorías de la sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Por Karl Popper, y no porque me quiera poner a citar a todo el mundo, sino lo que digo es, veamos qué derechos se crean hasta no llegar a los absurdos binarios, ¿no? Y lo he escrito y lo he reflexionado con mucha gente. A ver, leña hay para prender el fuego que queramos, ¿no? Leña verde para quemar brujas o para quemar todos los bosques. Entonces, tratemos de construir diálogo, puentes de interlocución, de entendimiento, pero también irrenunciables, imponderables, ¿no? Los niños, el derecho a la mujer, la inclusión financiera, por ejemplo, de la mujer, como el éxito, el futuro. Simplemente por estadística, la mujer vive más que el hombre. No puede haber un futuro sin rostro de mujer, y no lo digo porque sea el diálogo políticamente correcto. Ahora, hay países donde tener otras tendencias, pues es penado, y desde Occidente nosotros decimos que es un derecho humano la libertad y el libre acceso a la personalidad, pero por el otro lado también nosotros generamos contradicciones, y esas contradicciones las apuntamos, por ejemplo, desde las cosas más burdas, ¿no? O sea, velamos por el libre acceso a la personalidad, pero pues limitamos políticas públicas que las desarrollen, ¿no? Digamos, creamos las políticas, ¿no? O apelamos a la ciencia cuando detrás hay ideología. Entonces hay que cuidarnos mucho de eso. Muy bien, muchísimas gracias a Mirna y a Francisco por su respuesta. Les consultaría finalmente si alguien tuviera alguna última pregunta o comentario. Podríamos seguir, Francisco, de aquí hasta, ahora sí, ya sé. hasta muchas horas, pero no queremos abusar de tu generosidad. Así No, que
Si no hubiera otra pregunta, me voy a permitir formularte una pregunta final y pedirte al mismo tiempo un cierre. Dice, con este mosaico que nos ha mostrado el ponente, ¿cómo se reestructura Afganistán? Creo que es una pregunta, si me permites, Francisco, que podría dar pie para que incluso podamos dirigir un mensaje final a las alumnas, a los alumnos. Perdóname, antes María Eugenia levantó la mano, si tienes a bien podríamos responder a María Eugenia y después la pregunta de cómo se reconstruye Afganistán. Por favor, María Eugenia, si abre su micrófono. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en esta gran plática, y digo plática porque, bueno, los conocimientos del maestro son muy acertados. Realmente estamos en buena posición en escuchar cosas reales, ¿no? Porque la realidad se ve o se habla en pocos lugares, en pocos sistemas, y como usted mismo comentaba no todo, como dijo, no todo lo malo es lo que se ve o algo así. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, comentaba usted que lo de Guerrero, nosotros somos colindantes, es el Estado de México con Guerrero, y realmente sí, todo lo que se platica, pues no necesitamos ir al Medio Oriente, ¿verdad? Para vivir los desplazamientos, vivir, y nos causa así que, o sea, realmente dices, qué bonito, ¿no? Que nuestro país es libre y se ha visto en una manera maravillosa en otros países de siempre tenderle la mano a las personas que están en conflictos, en guerras, en todos esos sucesos fuertes de alguna manera. Pero realmente a mí me gusta mucho, nosotros somos a lo mejor de por acá, del sur del estado, somos pocas mujeres abogadas, ¿no? Y realmente hemos picado piedra, hemos nunca peleado, ¿verdad? Porque nosotros somos las mujeres somos los que hemos educado a los hombres, o sea, en buenos términos por nuestros hijos, ¿verdad? Porque ya se oye así como más fuerte. Y realmente el posicionamiento de la mujer ha ido poco a poco, y las pocas que hemos tenido a lo mejor la gracia de entender, de ir un poquito más allá, de leer, de ver nuestro objetivo como mujeres, porque realmente cuando las mujeres nos íbamos a la universidad, así como, no hombre, esa pues no va a acabar, se va a embarazar, la van ¿no? Y sí, realmente fíjese que pues nos tocó a nosotros las mujeres pues dar opiniones fuertes, a lo mejor como mujeres. Yo tuve la oportunidad de ser la primera vocal en mi municipio, y había hombres ya arraigados, y luego que te decían, no, pues es que tienes que tener experiencia. Pero ¿cuándo iba a tener una experiencia si no había cupo para la mujer? Donde que pues se vino la paridad de género y dijo, oh, pues, o sea, ya va un avance pequeño, pero ya es una posibilidad más. Porque una cosa, por ejemplo, es lo que se escribe, lo que se dice, pero los hechos ya a la hora de que son reales, pues son de otra manera muy diferente. Me ha tocado a mí como mujer ser la primera en mi municipio, ser de seguridad pública, pero o sea, los hombres así como que querían renunciar todos, le digo, espérense, o sea, yo no, a veces a la mujer también la ven en ciertos trabajos como con miedo, pero no, simplemente es la forma que uno se ha abierto las puertas. Y igual de otra manera, como decía nuestra compañera Mirna, pues a veces son como a lo que para uno es raro, diferente, sin obstruir los derechos y todo lo demás, para otras personas o para otras entes, pues es algo normal, ¿no? Se supondría. Igual nosotros no conocemos tanto la cultura de Medio Oriente, pero sí
no estamos tan lejos en lo que hemos vivido la transición de la mujer. Quizás en la ciudad pues puede ser tan diferente, ¿verdad? Pero nosotros los que vivimos lejos de a lo mejor la capital se podría decir, o lejos de donde sí están los derechos humanos, o la igualdad, la equidad y todo eso, pero realmente nosotros hemos abierto todas esas brechas, porque no es real lo que está escrito a lo que porque igual, por ejemplo, en los ayuntamientos a veces nos toca ser gobernados con gente que tiene tercero de primaria. Entonces tú, todo abogado, bien necio, a tu parecer, ¿no? Entonces tienes que tener un intérprete entre el que te gobierna, tú, que sabes qué es la ley, y el mediador que le tiene que explicar un poquito, oye, tú eres gobierno, no eres el rey o o sea, pero ¿a qué vamos? Yo tengo algo así que, por ejemplo, a lo mejor ni se puede imaginar mucho de aquel lado. Aquí ahorita que ha habido, por ejemplo, pues para los ayuntamientos, va hombre, va mujer y así sucesivamente. Eso es algo maravilloso. ¿A dónde está el candado abierto? Que dice, ay, bueno, mira, fíjate que, por ejemplo, me toca aquí, pero yo a la que sigue voy a poner a mi esposa, pues ella es bien poco pensante, pues yo voy a gobernar por ella. ¿Cómo O sea, realmente sí ha habido un camino a como se quieren las leyes, pero sí también hay todavía esas lagunas de la forma de cómo estructurar aún mejor todo lo que pocas mujeres hemos podido como avanzar o hacer ver a las demás mujeres que esto es lo bueno. O sea, hay gente que no sabe que tiene derecho al agua, a todos nosotros nos ha tocado trabajar para el Instituto Electoral del Estado de México y ahora sí que los impuestos que tocan, pues tocan fuerte, ¿no? Y tú dices, ok, ya está bien, pues la otra, pero es tú ya tienes pagado tu agua, tu drenaje y todo lo demás. Entonces, me encantó su plática, de verdad que son pláticas muy nutridas, pláticas sin que pueda ofender a las demás personas, uno, ¿verdad? Por su pensamiento, por su forma, y le agradezco mucho, hay muchas cosas que nosotros, la verdad, cuando uno sale de la carrera, como que deja los libros ahí, un poquito a un lado por otras cosas, pero le agradezco mucho y aprendimos muchas cosas. Muchas gracias. María, el agradecido soy yo, primero, de ser tu colega, de escuchar tu historia de vida, de escuchar cómo te has labrado camino, de escuchar, y no lo digo porque sea un diálogo político y para quedar bien aquí en la ponencia que se puede quedar grabada, sino te lo digo con el corazón en la mano. Te lo digo, María, hay gente que nace afortunada, ¿no? Con estrella, otros dicen que nacen estrellados por ahí, ¿no? Yo lo que te digo es, yo tuve la fortuna de tener una gran madre y un gran padre, grandes abuelos, que siempre vieron a la mujer por igual, ¿no? Tengo hermanas también, y que siempre a todos nos tocó por igual, y entonces nosotros partimos de esos principios, de esos ideales, y tuve una mamá abogada que en su momento no se estilaba que la mujer trabajara, y menos que fuese juez penal. Entonces, coincidiendo y empatando tu historia de vida con la de un servidor, solo así, con paciencia, paso a paso, pero que culturalmente vayamos de los discurso a los hechos, del discurso a los hechos, de las canciones de amor, ¿no? Al inconsciente colectivo. Yo te lo diría de esa manera. De los poemas a las realidades y al trato, y de los derechos a los hechos. Esa es la idea. Se habla de igualdad sustantiva en leyes, en los hechos, trabajo igual, salario igual, son reivindicaciones, el derecho a la libertad de elegir,
entre otras cosas, y de ahí se abren miles de discusiones en todos los ámbitos. Y parece que lo que estamos discutiendo es si nos vamos a matar los unos con los otros, en lugar de construir un mejor país para todos. Está probado, por ejemplo, que los programas sociales funcionan mejor en manos de las mujeres. Y no lo digo no lo digo por quedar bien contigo, colega. Lo digo porque es la verdad, ¿no? Es por lo que funciona, porque ha sido ejemplo internacional. Entonces, para contestar tu pregunta o tu participación, pues más que estar orgullosa tú de la plática que de los libros, yo estoy orgulloso de tener una colega que se haya brindado la oportunidad de darme una hora o 2 horas de su tiempo, contarme su historia y que camine, ¿no? Que camine en los lugares difíciles, construyendo derechos para con las mujeres, para convertirlos en hechos, en realidades, y después de eso en cultura. Entonces le agradezco mucho, María, su participación. Y mi querido Alejandro, reestructurar Afganistán. Primero, ¿qué es una reestructura? Porque si partimos de la idea de que Afganistán necesita una reestructura, tendremos que es volver a estructurar, pero Afganistán no se ¿no? Simplemente es gobierno y Estado, como Estado sigue existiendo. Entonces yo te diría, ¿cómo reestructurar a Afganistán? Pues yo creo que tiene varios matices y cada matiz es peligroso. Primero, o sea, en el ideal. ¿Y cuál es el ideal? El ideal es, efectivamente, y lo digo y reitero, con rostro de mujer, es decir, abriendo derechos paulatinamente, paso a paso, con paciencia, sin adoctrinamiento, pero con dinero, con ayuda internacional, con transferencias condicionadas no a valores occidentalizantísimos, sino con transferencias condicionadas de mejora en educación, igualdad de derechos. Hoy escuchaba que ya separaron escuelas de hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo reestructurar Afganistán? Con realpolitik, pero sobre todo con humanismo, y desde la agenda multilateral, por un lado, ¿no? A Estados Unidos le queda poco en la agenda bilateral con Afganistán. Y la segunda, que es la peligrosa, es que se reestructure en el imaginario iraní-pakistaní, porque entonces no es una reestructura, sino una macroestructura que pone en riesgo a la humanidad, y entonces ya no hablamos del cambio climático como uno de los grandes elementos, sino volvemos al tema de los juegos de suma cero, de la Guerra Fría, pero en manos de lo que decía Huntington, ¿no? De la guerra o de The Clash of the Nations, ¿no? La lucha de las naciones. Y entonces, pues apelaremos a que Jeff Bezos nos lleve pronto a la luna, porque no nos van a dejar dónde vivir, ¿no? Entonces serían yo las dos versiones, y la tercera más matizadita es que le apuesten a la realpolitik los talibanes, y un poco teniendo en consideración ese corredor, se vaya construyendo una agenda de dando y dando, ¿no? De dando y dando ciertas cuestiones, pero pues lo que queda por atrás son las agendas de derechos, son los niños, son las mujeres, son los refugiados, son las realidades, ¿no? Y yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? No por sonar pesimista, sino por ser un optimista bien informado, tal vez, ¿no? Entonces, así lo manifiesto, pero esperemos y confiemos, como se citó en la presentación de Calderón de la Barca, ¿no? Que y el libro se llama La vida es sueño, ¿no? O la obra se llama La vida es sueño. Entonces soñemos que sea mejor, y que se reestructure para bien. Muchas gracias, Francisco. No sé si para abusar ya finalmente pudiéramos tener un mensaje final de tu parte.
Híjole, mira, yo he hablado más de casi 2 horas. Un mensaje final es únicamente agradecer a todos los presentes que me escucharon. Yo no soy un especialista en nada más que una persona curiosa, con intereses diversos y con ganas de hacer bien las cosas y dejar, mira, como decía Pessoa por ahí, ¿no? Solo hay 2 días ciertos en la vida: el que naces y el que mueres. Todos los demás son tuyos. Entonces, en esos que son tuyos, pues tratar de hacerlo mejor. Y entonces, en este día que nos hemos dedicado entre todos nosotros a generar un diálogo, una conciencia y una plática sobre algo que nos concierne, independientemente que estemos hablando de temas que son en otras latitudes, pero que tienen un impacto en nuestras realidades, ¿no? Inclusive en las métricas, yo diría, pues vale la pena. Entonces, agradecidísimo, primero con ustedes, los que me escucharon, con la invitación de la doctora, con la invitación del Honorable Tribunal Electoral, de la escuela, con tu invitación, Alejandro. Reitero la invitación a mi maestro, magistrado Felipe de la Mata, al presidente también, y a todas las magistradas y magistrados, y a todo el cuerpo del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias al maestro Francisco Díez. Pues ahora que estamos todas y todos presentes, vamos a comprometerlo para que siga teniendo esa curiosidad, y lo vamos a tener, lo vamos a invitar a muchas otras actividades que realizaremos aquí en la Escuela Judicial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. A todas y a todos, no me resta sino, a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, de las magistradas, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecerles su presencia y pedirles, por favor, encarecidamente, que abramos el micrófono y le demos como reconocimiento al maestro Francisco Díez por su participación un generoso aplauso. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Francisco, a todas y a todos, y les invitamos a que sigan atentos a las actividades de la Escuela Judicial. Muy buenas tardes. Mil gracias.